bendiga a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Iglesia Campo del Alfarero, pastores Armando y Anaí Lerma. Estamos contentos. Amén. Por la gloria del Señor que estamos aquí en esta nueva oportunidad que Él nos da. Les damos muchas gracias a Dios. Están pasando cosas Sí. maravillosas con el ministerio. Hemos iniciado ya servicios en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Un saludo para nuestros hermanos de México. Gracias a todos por su apoyo, por su participación, por su disposición para el Señor. Sabemos que es mucho trabajo, están sacrificando muchas cosas. Eso nosotros lo entendemos, ¿verdad? Porque es algo que nosotros vivimos de manera constante. Como lo hemos dicho, es mucho trabajo, pero también es muy gratificante el saber que estamos trabajando para el reino de nuestro Señor Jesucristo, amén, para predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación, como nos dice la palabra. Dios es bueno. En la transmisión pasada creo que fue cuando estuvimos con la hermana Gloria. No se pierdan ese episodio, sí. Se los recomiendo bastante. La hermana Gloria es la maestra de los niños aquí con nosotros. Es un privilegio para nosotros tenerla sirviendo aquí en esta iglesia. Vayan y miren ese episodio, no se van a arrepentir. Es de mucha bendición, de mucha edificación para nuevos ministros, para nuevos maestros, y siempre ese llamado a que haya sabemos que Dios pone en nosotros esa inquietud, pero que haya esa disposición en cada uno a atender a ese llamado al ministerio. Amén. Sí, es muy importante recalcar lo que el Señor llama a muchas personas, pero no todos tienen la disposición de trabajar para el Señor. Entonces es triste, sí, pero a la misma vez aquellas personas que trabajamos en el Señor y que tenemos un ministerio y que somos diligentes en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, es muy satisfactorio para trabajar para la obra del Señor. Claro que sí, y ahí, mire, fíjense que estábamos mi esposo y yo hablando ahorita un poquito antes de iniciar con el episodio. En este momento se me viene, hay muchas personas que se les hace difícil entender cuando el Señor habla de los talentos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hacemos vigilias, o hay veces que yo les hago preguntas a los hermanos, ¿verdad? Y siempre tratamos de tener un incentivo, cositas o premios o todas esas cosas, ¿verdad? Para las personas que participan y todo eso. Pero sabemos que, y lo hemos experimentado, ¿verdad? Que de pronto son muy competitivos y les gusta participar. Pero hay una constante, y creo que eso es lo que nosotros vemos en el día a día en cuanto a las personas que dicen, ay, pero le faltó poquito, déselo como quiera. O se equivocó, dele el premio como quiera. Y voy a hablar de estas cosas porque estamos muy acostumbrados en el mundo a que, para que la persona no se sienta mal, o incluso en las escuelas, para que el niñito no se sienta mal, se dan reconocimientos de participación por absolutamente todo. Dice, ok, no llegó al final, pero le echó ganas, pero participó, pero esto. Entonces, cuando hablo de estas cosas con las personas, por supuesto, como estamos acostumbrados a esa posición de nosotros ante las cosas, de decir, qué injusticia. Yo siempre les digo, en el camino del Señor se tiene que llegar a la meta,
¿verdad? No hay premio de participación al que se quedó a la mitad. Premio de consolación. Premio de consolación o le echó ganas al principio, pero después se rindió y se regresó al mundo. Y les decía yo a las personas, se trata de aprender, ¿verdad? A veces nos sentimos mal o nos ofendemos porque estamos acostumbrados a que se nos gratifique todo, aún que sea poco o aún que no hayas puesto tu mayor esfuerzo, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Que nosotros siempre tenemos que estar perseverando y eso es hasta llegar a la meta. Aquí no existe de que el que se quedó a medio camino, sí, o que a medio camino se torció, o que a medio camino, ¿verdad? O que se volvió atrás. Eso aquí no debe de ser. Entonces, cuando hablaba de esto, es ahí donde viene de pronto el entendimiento en el momento en el que el Señor nos habla de los talentos, ¿verdad? Porque cuando me ha tocado hablar de esa palabra, muchas personas dicen, hey, ¿cómo que al que tiene más se le dará más? ¿Ok? Estamos hablando que se nos han dado talentos que vienen del Señor, sí, ¿ok? No son nuestros. Sí, amén. Nosotros somos administradores de esos talentos, somos quienes cuidamos de esos talentos y se nos han dado para fructificar, ¿ok? Es una constante que siempre he hablado en las personas en cuanto a la actitud. No podemos venir al Señor y decir, oh, yo me lo merezco. Hey, venimos de ser perdonados, de habérsenos dado una oportunidad, de ser limpios, ¿verdad? Nosotros estábamos en pecado y no había absolutamente nada que en nuestras posibilidades nosotros, pudiéramos hacer para ser salvos o para ser limpios. Todo eso es por gracia de Dios, a través de Cristo Jesús. Entonces, en la vida del cristiano y en el caminar del cristiano, eso es algo que no se nos debe de olvidar, sí, nunca. Que sí, todo lo que tenemos viene de parte de Dios y no es por premio, ¿ok? Todos los dones, todos los ministerios que se nos han dado en esta tierra, ¿es para qué? Para trabajar, para edificación de la iglesia del Señor Jesucristo, para ponerlos por obra, para fructificar, ¿sí? Por supuesto que si se nos ha dado algo de parte de Dios, la misma palabra nos lo dice, no es para que lo vayamos a esconder, es para desarrollarlo, sí, ¿ok? No se nos da un talento para que no suceda nada con ese talento, no se nos da un don para que no lo usemos o solamente para que nos adornemos nosotros mismos. Eso no es así. Entonces, por eso en la palabra siempre cuando estamos, hay mucha gente que le da temor participar o iniciar o aceptar el llamado. Y yo siempre les digo, no se preocupen. Les da miedo porque en sus mentes piensan que es con sus propias fuerzas, con sus posibilidades, con los elementos que cada uno tiene. Y no es así. Cuando Dios nos da un llamado, Él nos va a preparar y nos va a dar los elementos, las herramientas que nosotros necesitamos para ese llamado que nos está dando. Entonces, lo que nosotros debemos de entender es que nosotros somos el instrumento y que obviamente, como tenemos voluntad propia, en esa voluntad nosotros tenemos que tomar la decisión de aceptar, sin preocuparnos cómo va a ser. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar y disponernos a trabajar en ese ministerio, en ese llamado, entendiendo que las herramientas y los dones que se requieren para ese ministerio vienen de parte de Dios. Sí. Por lo tanto, por lo tanto, ¿ok? Como vienen de parte de Dios, no es por merecimiento, sí, es porque se requieren para lo que somos llamados. Por lo tanto, si el llamado y los dones y los talentos vienen de Él, entonces la gloria en todo momento
es para Él, Sí. porque no trabajamos nuestros propios talentos ni nuestras propias fuerzas, ¿sí? Trabajamos por lo que Él nos ha dado. Entonces, ahí viene el entendimiento y la explicación a decir, ¿por qué al que está hablando de los talentos que Él nos dio? ¿Verdad? Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y dice, fíjense bien cómo Dios nos conoce, le da a cada uno conforme a su capacidad, ¿ok? Conforme a su capacidad. Pero ahí debemos de entender algo, porque muchos decimos, no, entonces quiere decir que aquel es un poco, que no tiene, todos nos referimos como a capacidad mental o capacidad de fuerza. No, 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 no. La capacidad para disponernos a nosotros Eso es lo que... mismos, ¿ok? Porque dice, el que tiene un talento, Dios ya sabe que no tiene esa disposición. Aquí viene la bondad de Dios, que aún esa persona que Dios sabe, ¿ok?, que no quiere fructificar, que no quiere trabajar, aún a esa persona le da la oportunidad, ¿ok? ¿Para qué? Para que llegado el momento nadie diga, a mí no me dio nada. La oportunidad la tenemos todos. Exactamente. Y nosotros como líderes ahora lo hemos venido experimentando a lo largo de todos estos años y saber, y a mí en lo particular sí me da mucha tristeza en ciertas personas que Dios les ha dado la oportunidad de tener ciertos talentos, ciertos dones y desperdiciarlos, no usarlos o simplemente el no disponerse. En una ocasión yo escuché, yo quisiera que Dios me usara como el Señor usa al pastor. Y yo decía, la gloria es de Dios, ¿ok? Pero yo como líder, yo como pastor, simplemente en mi cabeza, ¿verdad? Estoy hablando de mí, en mi cabeza, yo nunca me separo. Yo nunca separo las cosas de la iglesia, nunca separo las cosas de la casa ni nada. O sea, yo estoy pensando todo el tiempo en lo que el Señor va a hacer, en lo que el Señor me va a usar, en todo ese tipo de cosas. Voy al trabajo, voy aquí, voy allá. Yo estoy pensando en todo el tiempo en mi mente, estoy pensando en bendecir a alguien, en darle una palabra de aliento a alguien, todo el tiempo, ¿verdad? Y hace poco hablaba con los hermanos de México, hablaba con el hermano Leo, el que está pastoreando ahora ahí en México, y hablaba y yo le decía, mira, para un pastor, en el modo de pensar para mí, hay vacaciones, te las tienes que acomodar, a modo de que no estorbe al ministerio. ¿Ok? Hey, ¿te vas de vacaciones un lunes y regresas el martes o el miércoles? Yo no sé, ¿verdad? Antes del servicio. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. Porque tenemos algo que el Señor nos ha entregado. Por lo tanto, no tenemos esa libertad de parte del Señor, el libre albedrío que menciona la Biblia, de escoger entre si llegamos o no llegamos. Pero a mí, Armando, me conviene estar aquí. Claro. Espérame. Discúlpame, sí. Entonces, es algo que la mayoría de la congregación no lo siente, que todos los deberían de sentir. La misma responsabilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque como tú lo decías, a todos se nos ha dado una oportunidad. Unos la aprovechan, otros no la aprovechan. Unos simplemente no se disponen para el Señor y se enfrían y se quedan. ¿Y cómo vas a querer que es lo que tú dabas en el clavo ahorita diciendo, hey, al que tiene, aún lo que tiene se le va a dar más? ¿Por qué? Porque a ese está trabajando, porque ese está disponible, Claro. porque ese está diligente con lo que el Señor le ha entregado. Ok, entonces, ¿qué es lo que cómo quieres tú trabajar en el Señor si vienes una vez?
de vez en cuando. Si no te dispones en el Señor, por mucho que ahora, a mí me pasó. Yo estaba, cuando yo me entregué al Señor, yo estaba metido con el Señor. Y ahí estaba. Y andaba caminando recto los primeros meses. Al grado de que el Señor una vez trató conmigo y me dijo, hey, ya. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a la calle, vete allá afuera. Vete a repartir lo que yo te he dado ahora a ti. Claro. Entonces, yo tengo que venir a la iglesia, sí, a cumplir con el trabajo mío, pero yo tengo que trabajar allá afuera, porque aquí es muy fácil decirle a una persona, hey, Cristo te ama, oro por ti, sí, allá afuera. Allá afuera es donde los talentos, donde los verdaderos talentos se ponen a trabajar. Claro, pero precisamente tenemos que ser preparados, ¿ok? Porque como tú lo dices, así debe de ser. Pero también tenemos que disponernos a ser preparados, Sí. ¿verdad? Si no, pasa como en una ocasión que tuve que incluso detener interrumpir una enseñanza. Y lo aclaro, yo nunca interrumpo, yo siempre soy respetuosa de la persona que está enseñando o de la persona que está predicando, pero sí en mi caminar, en mi ministerio me ha tocado algunas 2, 3 veces interrumpir. ¿Por qué? Porque se está enseñando mal, se está enseñando mal. Y en cuestión de que es peligrosa la enseñanza que se está dando, ¿verdad? En una ocasión estábamos en una enseñanza y una persona estaba de asistente hace una pregunta acerca de demonios, ¿verdad? Y la persona que estaba dando la enseñanza se emocionó tanto con la pregunta porque en ese momento él estaba incluso leyendo un libro de demonología y todo ese tipo de cosas, y se emocionó tanto que empezó a dar información y que los nombres y que esto y que lo otro y que hágale así, hágale así, y le dije, permítame tantito, ok, permítame tantito, ¿verdad? Y le dije a la persona que estaba enseñando y también a todas las personas que estaban escuchando juntamente con la persona que había hecho la pregunta, ¿verdad? A veces te emocionas, te capta la emoción y no te das cuenta de lo que estás hablando. Y no que no se pueda hablar de demonios y todas esas cosas, pero tienes que indagar un poco con qué interés la persona te está preguntando. ¿Por qué? Porque si la persona, ¿ok?, no está bien delante del Señor, no anda caminando recto delante del Señor y te hizo una pregunta sobre demonios por algo que está viviendo, que escuchó, lo que sea, y tú ya lo mandas a hacer esto, a hacer aquello, y yo se lo dije, primero tiene que enseñarle a la persona cuáles son las herramientas que tiene para pelear en Cristo Jesús. Porque si usted me lo manda sin las herramientas para pelear, el diablo le va a barrer y trapear con él. ¿Y qué va a hacer? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso también hay que... ¿Por qué digo esto? Esto es importante, Armando, porque también pasa que hay muchas personas que quieren hacer las cosas, pero no quieren pasar el tiempo de ser instruidas, de ser discipuladas, sí, de ser preparadas, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí esto es importante. Tocaste varios temas de los cuales hay que, me gustaría ahondar un poquito, ¿verdad? Hablabas en cuestión del pastorado, ¿verdad? De que hablabas con el hermano. Esto hay que entenderlo bien, ¿ok? En el Señor nadie estamos obligados. Sí. Sí, nadie, ¿verdad? Nadie. Todo el tiempo tenemos la libertad de hacer lo que nosotros querramos, sí, hacer. Pero precisamente con el ejemplo que acabo de dar de esa persona que hizo la pregunta sobre demonios. ¿Ok?
yo como una persona que he experimentado esas cosas, me ha tocado ir, ¿ok?, a confrontar este tipo de situaciones. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando se acepta el llamado para ministro, sea pastor, maestro, evangelista, lo que tú seas, ¿ok? Cuando tú aceptas, la primera cosa que debemos de entender es que en todo tiempo, por eso yo cuando digo la gloria es de Dios, los dones vienen de Dios, el llamado viene de Dios, ¿ok? No es solamente para que no nos vanagloriemos en ningún momento, que no nos ensoberbezcamos en ningún momento, sino para que entendamos, ¿ok?, que el trabajo que se está haciendo es de Dios. Por lo tanto, en todo momento necesitamos su respaldo. Sí, claro. ¿Ok? No soy yo la que saca el demonio. ¿Ok? Sí, Es sí. Dios. Sí, no, yo te estoy entendiendo perfectamente. Entonces, yo tengo que estar consciente que en todo momento necesito el respaldo de Dios. ¿A qué voy con esto? A que un líder, un pastor, lo que sea, puede hacer de su vida lo que quiera. Siempre tiene la libertad de eso. Sí. El asunto es que si te descuidas, en todo momento, si tú estás liderando, ¿qué es lo que entendemos? Yo necesito el respaldo de Dios. Sí. ¿Ok? Aquí hay gente con muchas necesidades. ¿Sí? Si se va a orar por una persona, sea por sanidad, sea por lo que necesite en su vida, ¿ok?, necesitas el respaldo de Sí. Dios. Por nosotros mismos no sucede absolutamente nada. Y para que tú tengas el respaldo de Dios como ministro, tienes que estar caminando rectamente y por supuesto que tienes que estarle dando la prioridad Claro. a Dios Sí. todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Entonces, el hecho de que, no descuidarte en esto, en aquello, no ir aquí, no ir allá, no es como regla, ¿ok? Tú en todo tiempo puedes hacer lo que tú quieras, Sí. ¿ok? Pero lo que no puedes hacer es pretender hacer lo que tú quieras, no siendo diligente en las cosas del Señor, y venir al domingo. Si dices tú, nada más me dispongo el domingo, venir el domingo a querer que el Señor te respalde. Si no llevas una vida constante Sí. en el Señor. ¿Sí me explico? Sí, sí. A eso es a lo que nos referimos, no a que, esa fuerza esto, en ningún momento No, esa fuerza. no. Y de hecho, en cuanto a los talentos, Dios nos da la oportunidad a todos, ¿verdad? Sí. Conforme a nuestras capacidades. Pero a todos al menos nos dio uno. Sí. Aún al que él sabía que, incluso qué es lo que pensamos de él, ¿verdad? Porque dice, al que le dio 5, dice, trabajó y ganó otros 5. Otros 5. ¿Ok? ¿Y qué le dijo? En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sí. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es Biblia, sí. ¿Sí? Al que le dio 2, fue y ganó otros 2. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al que le dio 1, dice, como sintió que no iba a ganar nada, que no era para él el beneficio, que toda la gloria se la lleva a Dios, fue y lo enterró. Entonces viene el Señor y resulta que el don que tenía, pues era lo que él le había dado, no había fructificado, no había nada. No de intereses. Nada. ¿Ok? Nada. Ni siquiera el talento era de él y no fructificó. Ahora bien, no se nos debe de olvidar nunca que nosotros se nos ha dado libre albedrío y sí podemos decidir. Sí. Pero al final de cuentas, al final de todo, seguimos siendo creación de Dios. Sí. Y Él siempre va a preguntar por el fruto por lo que nosotros debimos de haber dado. Por lo que se le entregó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con ese propósito nos hizo. ¿Ok? Entonces,
Nosotros podemos decidir lo que nosotros querramos, pero no podemos decidir sobre las consecuencias. Sí. Las consecuencias siempre van a van a estar. estar. Y ese es el punto, que aún en la vida cotidiana mucha gente dice, quiero mi libertad, quiero mi libre albedrío, pero cuando vienen las consecuencias, ahí viene el llorar y el crujir de dientes, como dice la palabra. ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso dice, hey, al que se le dieron 5 talentos, por supuesto que Dios ya sabía, conoce su corazón, conoce que se va a disponer. Entonces no se detiene, le da 5 talentos, porque sabe que los va a ir a trabajar. Y va a ir a traer sobre esos 5 talentos otros 5 talentos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor al final? Al que no dio, no fructificó en nada, le quitó aún lo que le había dado y se lo dio al que tenía más. Y todos dicen, qué injusto. ¿Por qué? Porque todos se ponen en la posición del que no trabaja, del que no fructifica. Sí, exactamente. ¿Okay? Eso está bueno. Y muchas veces dicen, qué injusto. ¿Por qué injusto? Si al que se le dieron 5 talentos, se le dieron 5 responsabilidades. Sí. Y sobre esas 5 responsabilidades, fructificó al doble. Sí. Entonces, aún nosotros debemos entenderlo así. ¿Ok? Si tú eres dueño de una empresa, ¿sí? Y tú repartes responsabilidades. Tú tienes que tener ganancias sobre esa empresa, sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, al final del trimestre, cuatrimestre, lo que sea que tú hagas, tus meetings, tus reuniones, que vengas a checar cuánto has ganado, obviamente no vas a permitir a una persona que no fructifique, que no te dé ganancias. ¿Sí? Y vas a estar observando y tú dices, hey, ¿quién es mi mejor empleado? Sí, incluso en el entorno en el que tú trabajas, ¿quién es mi mejor vendedor? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? A ese es al que le vas a mandar los clientes, porque al final de cuentas es el que te está haciendo contratos. No, déjame decirte eso, y eso pasa. Te lo estoy diciendo. Eso pasa. Muchas veces yo lo miro de primera mano, o sea, yo digo, hey, ¿por qué le avientan tantos clientes a este? ¿Verdad? Uh-huh. Porque está trabajando, claro. Está dándole, está aquí, está allá. Y miras a mucha gente y mucha gente está en el teléfono. Sí. Está... Hay la persona que sabe que tiene hasta el final de mes para ofrecer números. Sí. ¿Verdad? Entonces ¿es entendible? No, sí, claro. Es entendible. Sí. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta. Pero, como decimos, yo no sé por qué, bueno, sí sabemos. No se nos debe de hacer difícil. Y algo que nosotros debemos de entender siempre, no es sabio ponernos a pelear con Dios. No. ¿Ok? No. Ni ponernos nosotros a alegar o buscarle 3 pies al gato como decimos, ¿verdad? Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Y es lo que iba a decirte, o sea, si vamos con esa humildad y diciéndole al Señor, hey, tengo dudas en esto. Claro. ¿Por qué yo me siento así? Si yo sé que tú eres bueno, o sea, ¿por qué yo me siento de cierta manera, vamos a decir, obligado, uh-huh. ¿Verdad? Tú lo decías hace rato, obligado nadie está. No. ¿Verdad? Pero yo he entendido que su amor y su misericordia es mejor que no tenerla. Claro. La salvación para ir al cielo, que es a través de Jesucristo, no tiene precio. Entonces, por donde le busques. Hace rato que temprano que me fui a cortar el pelo, estaba una persona, una mujer ya no sé, 40, 50 años. Y traía la Santa Muerte tatuada en una chamorro grande. Y hablaba vulgar, feo. Delante de toda la gente estaba.
Y yo me pensaba, o sea, el demonio te avergüenza Claro. y no te das cuenta. Los demonios te hacen hacer cosas que tú ni siquiera te imaginas y te debe de dar vergüenza, pero no lo sientes. Es vergonzoso, pero no están No están conscientes. conscientes. Ujú. Y todo alrededor te das cuenta de que te sientes como incómodo. Y yo me doy cuenta de dónde viene. Y me doy rápidamente cuenta que no son felices. Una persona que usa brujería, que usa hechicería, no son felices. Y en algún momento el enemigo te va a pedir cuentas y va a pasar una tragedia. Porque así es. Así es. Siempre te quiere quitar la vida. Siempre quiere matar a alguien de tu familia. Siempre. Mas sin embargo, cuando vienes a la presencia de Dios y cuando le entregas tu vida al Señor, uf, desde Génesis hasta el Apocalipsis hay salvación, hay esperanza. No tengas miedo, sigue adelante. No tengas miedo, sigue adelante. Esfuérzate, sé valiente. O sea, la palabra está llena de bendición. Ujú. Libro tras libro, tras libro, tras libro. Es pura bendición. Entonces, tú lo decías una vez, ¿por qué irle al equipo Al perdedor. que va a perder? Ujú. ¿Por qué irle a ese equipo? Entonces, yo digo, ¿para dónde voy? A ningún lado. A ningún lado. Yo digo, yo me quedo con Cristo. ¿Qué me toca a mí? Con dolor de cabeza yo vengo a la iglesia. Sin ganas, a veces. Porque andas estresado, porque andas enojado, porque no te salieron las cosas bien, por lo que tú quieres. Yo estoy aquí. ¿Sabes por qué? Porque a mí los lunes no me gusta ir a trabajar. Y como quiera voy a trabajar. Porque necesito comer. Necesito traer dinero para la casa. Entonces, con ganas o sin ganas, yo tengo que estar en la iglesia. Porque mi fortaleza está en el Señor. Amén. Mi esperanza está en el Señor. Entonces yo digo, ¿por qué no irle a Él? Así de sencillo. ¿Por qué no irle a Él? Entonces, si tenemos algo de parte del Señor, vamos a trabajarlo. Amén. Vamos a ponernos a cuentas. Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿O qué es lo que me has entregado porque yo no lo he puesto a trabajar? Señor, muéstrame, dime. Nosotros como líderes somos una de las personas que miramos el talento de las personas y como tú decías, los enseñas y les dices, hey, tú tienes esto, vete por aquí. Una y otra y mil ocasiones lo hemos hecho. Vete por aquí y los guías. Unos están, otros no están. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la oportunidad esa de escoger entre si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Pero déjame decirte una cosa, yo he experimentado que Dios me ha usado en ciertas áreas que no son las mías, porque otra persona no lo quiere hacer. Creo que a ti también te ha pasado, que Dios te pone a hacer otras cosas que tú dices, bueno, pues no es lo mío, ¿verdad? Pero me toca hacerlo y sale bien. Dios es bueno. Sí, claro. E incluso habrá personas que se cuestionen o a mí me ha pasado, o sea, tú sabes, en el caminar me he encontrado con celos, con envidias, con contiendas, decir, oh, ¿cómo puede ser posible que tenga más de un ministerio?
cuando yo les digo a las personas, ¿verdad? Que ah, mi primer llamado fue para la Para enseñanza, enseñar. después para el pastorado y obviamente todos empezamos con evangelizando, ¿verdad? Andábamos en la calle todo el tiempo, em, y personas que incluso, ¿verdad? Las personas en la iglesia saben de que, oh, si no hay nadie para dirigir, yo dirijo. Si, no hay nadie para cantar, eh, yo canto. Y no es como que, es, todo lo puede hacer. No, es que mi convicción es que estoy sirviendo a Dios, Sí. que Él es digno, que Él es merecedor, lo que nunca le debe de faltar, y es decir, entonces lo tiene todo. El- Dios ha sido bueno conmigo, pero yo lo que sí reconozco es que yo siempre he estado dispuesta. Sí, la A disposición. donde Él me A mande, donde yo voy sea. a ir. A donde sea. Lo que falte, Y, yo y, lo voy a y hacer. Lo que alguien más no quiera hacer, yo lo voy a hacer. Entonces, aquí es de decir, ah, el servicio es para sí, Dios. Y como hay unas, veces que lo he dicho, si Dios está aquí, Él va a tener su servicio, Él va a tener su alabanza, sí, Él va a tener su adoración, sí, Él va a tener todo lo que, y así no hubiera nadie que nada más sí, estuviera, o sea, tú me conoces y sabes va a pasar. que se va a hacer. Sí, Mientras yo esté ahí, el Señor va a recibir lo que Él se merece recibir y todo lo que haya de mi parte para darle. sí, ¿Cómo ibas a comentar? sí, iba a decir algo. Nosotros somos de que en ocasiones el Señor nos ha mandado directamente a la calle para ir a orar por gente o a darle comida a la gente de la calle y todo eso, ¿verdad? Pero hay veces que el Señor no nos manda. Hay veces que nosotros vamos, porque nosotros sabemos que es bueno llevar la palabra de salvación. Eso no quiere decir que nosotros vamos sin el respaldo de Dios. No, nosotros vamos con el respaldo de Dios. Pero cuando yo digo, el Señor me mandó mañana a tal hora, Que es algo es algo específico. específico, ¿verdad? Pero yo sé hacer lo bueno, Claro, es claro. Sabemos lo que tenemos que lo hacer que en tenemos que nuestro hacer. diario vivir. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿por qué yo, si sé hacer lo bueno, no lo hago? Porque nuestra mentalidad a veces, Dios nos dice que Él tiene que ser primero. ¿Ok? Y tú lo has repetido mil y ocasiones de cómo amar a Dios primero. No quiere decir que tienes que dejar a todo mundo, a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa. No, no se trata de eso. Sino amarlo a Él, conocerlo a Él. Y Él va a acomodar todas las Sí, cosas. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en nosotros, en que a mí me va a faltar, en que a mí no va a pasar conmigo, en que, hey, nosotros tenemos que estar pensando en que al Dios que nosotros le servimos, todo lo puede. Al Dios que nosotros le servimos, Él puede hacer todas las cosas. Él puede a, hacer donde no hay, que haya. Donde tú estás buscando un trabajo, ¿verdad? Es lo que se me viene a la mente ahorita. Es decir, no, es que mi única salida, mi único trabajo es el domingo, el sábado y domingo, ¿verdad? Ok, no pasa nada, pero te vas a distraer tanto. Y lo voy a decir otra vez, lo he dicho miles de veces, no pasa nada, una vez más.
3 domingos, ya te enfriaste. Ya no sentiste. Las primeras 2 vas a sentir, la conciencia del Señor, no fui a la iglesia. La tercera, la cuarta menos. La quinta, ya 1 mes y medio de no ir a la iglesia, estás frío. Estás frío. Dime lo que me digas. Yo oro en mi casa y que no sé qué. Yo también oro en mi casa. Yo también me levanto de madrugada. Yo también hago, pero hay algo que me jala a mí, que necesito estar congregándome. Hay algo que me jala a mí, que me dice, hey, necesitas venir a barrer la iglesia hoy. Hay algo que me dice a mí, necesitas, que a mí como me ha dado ese don para orar por la gente, necesitas orar por tal persona, ¿verdad? Estoy hablando de mí, en lo personal. Pero yo digo, hey, ¿nomás soy yo o qué? Mira, es como eso, nosotros de comprenderlo podemos comprenderlo. Todo lo que nosotros estamos hablando es precisamente porque hemos tenido la experiencia. Incluso cuando hablamos del poder de Dios es porque lo hemos visto. ¿Ok? Nosotros no hablamos de algo que no conocemos o de algo que simplemente, nos metieron aquí, como muchas personas piensan de que, les lavan el cerebro, les meten cosas en la cabeza. No, nosotros creímos a Dios y lo hemos visto, hemos visto su poder. Ahora, en cuanto hablábamos de eso, de pronto la inconstancia de las personas o ser negligentes, o incluso cuando hablábamos de las vacaciones, me acuerdo perfectamente. Nosotros obviamente también tenemos familia, todavía hay familia que no ha venido a los pies de Cristo, o que no saben de pronto de lo que se trata, o que no entienden muy bien cuál es nuestro trabajo como pastores, que nos ha tocado ir a viajar donde ellos viven, a estar de visita, y decimos, hey, me tengo que ir, y dicen, quédense, ¿verdad? Nos han dicho, quédense, ¿por qué no se quedan? Y decimos, no, tenemos que estar en la iglesia. ¿Y por qué no le dicen a alguien más que abra, ¿verdad? Como decimos, no. Y llega el punto en el que como familiar te tengo que decir que te amo mucho, ¿ok? Pero en la iglesia es donde yo quiero estar. Sí. Incluso si yo, claro que puedo decirle a alguien, claro que, pero no quiero. No quiero, incluso incluso si me quedo un día más contigo, si me quedo ese día contigo, ni siquiera voy a estar a gusto. No es aquí donde quiero estar. Sí, eso es algo que viene, que lo construyes con la familia, ¿verdad? A lo largo del pasar de los años, que saben que estamos ocupados el domingo en este caso, ¿verdad? Pero igual, mi teléfono no suena el domingo. ¿Ok? Mi teléfono empieza a sonar a lo mejor a las 5 o 6 de la tarde. Ya, porque ya saben. Porque ya saben. ¿Pero por qué saben? Pues porque han aprendido también a que no contestamos esas llamadas en domingo. Bueno, pero en algún punto se les enseñó, Claro, ¿verdad? claro. Entonces yo miro el teléfono de la gente timbrando y digo, hey, o sea, no sé, ¿verdad? A lo mejor yo me voy muy allá, pero yo digo, hey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no sabe que tú te congregas los domingos? ¿Por qué tú vas a la iglesia los domingos? Ujú. O sea, literalmente, ¿por qué gente que ya tiene años saben que estás en el servicio y siguen hablando por teléfono? Entonces yo digo, mi gente sabe que yo no voy a contestar el domingo, por lo tanto no me hablan el domingo, me hablan en la tarde, te digo, cuando ya saben que ya se acabó el servicio. Pero la gente tiene que ser enseñada. Hablas de llevar una vida en Cristo de manera que incluso los que están a tu alrededor Sepan. Okay. Todo el mundo tiene que saber. ¿Ok? Todo el mundo tiene que saber. ¿Para qué? Para que cuando llegue la necesidad y toque la necesidad a ese hogar, a quien sea, saben que pueden contar conmigo. Sí. ¿Para qué? Mira, hablabas hace rato, se me pasó, ¿verdad? De la gente que nada más se consagraba el domingo. Eso es muy peligroso, para empezar.
a mí se me enseñó orar antes de entrar al servicio. Llegar a la iglesia, hincarte, orar, Ese era el momento de orar. sí, ponerte a cuentas con Dios y ya. Hacías lo que hacías, predicabas, abrías el servicio y venías y orabas otra vez. Yo no sé por qué es un ritual o no sé, ¿verdad? Pero un día un pastor me dijo a mí, dice, ¿por qué haces esto y aquí? Dice, ¿no oras en tu casa? Le digo, sí, sí oro en mi casa. Dice, te estoy preguntando en serio. Dice, ¿oras en tu casa todo el tiempo? Y, sí. ¿Y vienes listo entonces? Sí. Ok, entonces estás listo. No te hace mal, pero no lo tienes que hacer y no se mira bien, ¿verdad? Él lo decía por Que se veía como un ritual. como un ritual. Y era como en decir, y te aseguro que sí hay muchas personas así que dicen, pues no oro porque voy a orar ahí. Sí. ¿Verdad? Entonces es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto, me voy a poner a cuentas de las diabluras que hice el sábado en la noche y me voy a poner de cuentas ahorita porque me toca tocar. A Dios no le puedes burlar. A Dios no le puedes burlar. ¿Ok? Entonces, no va a traer ni un efecto. Claro. No va a traer nada. Entonces, a mí, como pastor, como líder, como hijo del Señor, a mí me conviene andar a la raya todo el tiempo, todos los días. ¿Sabes por qué? Porque en la posición en la que yo estoy en el Señor, en el cargo que yo estoy en la iglesia, a mí el enemigo siempre me anda rondando por ahí y ahí anda. Entonces imagínate no orar, imagínate no leer la escritura, imagínate no tener una vida de ayuno, de oración, de comunión. En cualquier momento el enemigo va a barrer y trapear contigo. Y cuando lo haga se va a burlar de ti y te va a abandonar. Y no te conozco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en el Señor. Si tienes talentos, ponerlos a trabajar. Yo creo que estamos en tiempos complicados. Pero hacerle caso al Señor, porque nos conviene. Al ser humano le conviene estar del lado de Dios. Por supuesto. Amén. Así que Dios me los bendiga. Amén. Compartan la transmisión, denle un like. Estamos en Facebook también. Váyanse para allá. Y los que están en Facebook, váyanse para YouTube. Amén. También estamos apenas empezando en la plataforma de TikTok, pero quiero pedirles que nos apoyen en TikTok porque para TikTok me gustaría y si es el interés de las personas, cuando tengamos ya un poquito de apoyo ahí en TikTok, iniciar un discipulado. Creo que muchas personas me lo han pedido y muchas de esas personas están a distancia. Entonces creo que TikTok es una plataforma donde podríamos llevar a cabo ese discipulado, empezar con la enseñanza, si Dios así lo permite. Amén. Así Amén. que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Dios bendiga sus hogares. Bendiciones.